El día de hoy vamos a hablar sobre los antioxidantes. Vamos a recordar varios términos que tienen que ver justamente con la importancia de suprimir o reducir las especies reactivas de oxígeno, cómo se producen estas mismas, cuál es el mejor tratamiento, para qué nos puede beneficiar, porque sí, como decía Gaby, hay dos vertientes, está la vertiente de salud y la vertiente también de belleza, ¿no? O antienvejecimiento. Entonces, bueno, pues bueno, los antioxidantes, vamos a recordar el término, ¿qué es un radical libre? Por ahí si están en el chat, estoy al pendiente del chat, por supuesto, ahí me pueden ir escribiendo. Por favor, ahí alguien si se acuerda qué es un radical libre, o sea, ¿a qué se refiere esto? ¿Se acuerdan de ese término? Ahí si alguien quiere escribir, si no, no se preocupen, ¿eh? Nada más es para hacer un poquito más de interacción y que podamos, que sea un poquito más ameno esto. Pero si alguien se anima a contestar, recordarnos qué es un antioxidante, perdón, qué es un radical libre. Muy bien. Voy a seguir. Ahí cualquier duda, cualquier situación, me pueden ir escribiendo en el chat, voy a estar al pendiente. Pero bueno, entonces vamos a recordar. Buenas noches, buenas noches. Ajá, Rosario comenta que un radical libre es una sustancia que daña la integridad de la membrana celular. Ok, aquí hay justamente dos palabras, uno es daño o que daña y otro es membrana celular, ¿sí? Parte de ese daño es a las membranas celulares. También comenta que es potencialmente y con ello potencialmente el material genético. Así es, también se puede dañar justamente el ADN tanto nuclear como mitocondrial, que ahorita es lo que vamos a ver. Y Ana Lorena comenta que, buenas noches Ana, que son sustancias encargadas de la oxidación de las células. Así es, estamos hablando de oxidación, daño a las membranas, al ADN, a muchas otras, digamos, moléculas. Laura, hola Tocaya, buenas noches, dice molécula con electrones en impar. Así es una molécula que en su órbita externa, justamente vamos a ver eso, vamos a recordar el término porque de aquí deriva todo, ¿no? Un radical libre es una molécula que cuenta con uno o más electrones en su órbita externa no apareado, es decir, impar, justamente como decía Lau, y puede afectar 1 millón de moléculas durante la reacción en cadena. Porque, ¿qué es lo que hace este radical libre? Bueno, estos radicales libres cuando la base de esta molécula es un átomo de oxígeno y tiene la característica de que tiene un electrón impar, a esto se le llama especie reactiva de oxígeno. Cuando la base es un átomo de nitrógeno, se le llama especie reactiva de nitrógeno. Es decir, que las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno son radicales libres con base de átomo de oxígeno y nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La característica es que esta molécula inestable que está buscando un electrón para poder estabilizarse. Entonces, lo que hace es, al estar en contacto con otras moléculas, lo que hace es robarle el electrón, es decir, oxidar a la otra molécula, que el término oxidación significa que le roba el electrón. Entonces, eso hace que las otras moléculas se vayan desestabilizando en una forma de reacción en cadena. Entonces, esa es la característica que tiene un radical libre, de desestabilizar muchas otras moléculas, células o, digamos, membranas, como en su caso lo estaba comentando Rosario. Entonces, una vez que tenemos ese término, vamos a recordar que cuando nosotros estamos haciendo nuestro metabolismo celular, es decir, para la producción de ATP, algún proceso pues común y normal, siempre se producen especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Es decir, que un 2% del oxígeno que da como respuesta o resultado de todos estos procesos no se reduce por completo, es decir, queda con estas características de tener un electrón de una forma impar. Es un porcentaje pequeño, como lo vemos, un 2%. Entonces, aquí se generan justamente las especies reactivas de oxígeno y las especies reactivas de nitrógeno, como lo podemos ver en la imagen. Como resultado de este metabolismo, se produce el anión superóxido, que lo tenemos ahí en rojito,
y el radical hidroxilo. Esos son los dos principales especies reactivas de oxígeno que van a conferir daño celular. ¿A qué moléculas va a dañar? Bueno, puede oxidar lípidos, proteínas y daño al ADN. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno, los primeros tres que tenemos enlistados son los más comunes, ¿no? Que habíamos platicado, el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Y también tenemos unas especies reactivas de nitrógeno que están en el cuadrito de abajo, que es el dióxido de nitrógeno principalmente, que es el más representativo de esta molécula. Bueno, una vez que sabemos esto, vamos a recordar que nuestras células cuentan con un sistema de defensa antioxidante, digamos como natural, ¿no? O sea, es algo que ya está programado, por así decirlo. Es algo que a veces no recordamos, pero vamos a darle un repaso para ver la finalidad de la suplementación. Entonces, cuando nuestra célula está expuesta a las especies reactivas de oxígeno, se empieza a activar una vía de transcripción que se llama vía de transcripción del sistema de defensa antioxidante, que es el KIP1-NRF2-ARE, que principalmente se conoce como factor nuclear eritroide 2. Este lo van a escuchar mucho cuando hablemos justamente de oxidación, antioxidantes, inflamación también. Entonces, ante la respuesta o la presencia de las especies reactivas de oxígeno, como lo vemos en el diagrama, el NRF2 viene unido al KIP1. Entonces, en la presencia de estas especies reactivas, se disocia el NRF2 del KIP1 para que éste vaya hacia el núcleo y empiece a hacer la transcripción de genes o activar genes que se encargan de producir proteínas para posteriormente producir enzimas antioxidantes y así tener una defensa celular. Todas las células tienen esta capacidad, es decir, que todos, ante la presencia de estos radicales libres, somos capaces de defendernos. Pero bueno, estas enzimas antioxidantes son tres principalmente, es el superóxido dismutasa, catalasa y glutatión. Igual de estas enzimas antioxidantes van a escuchar mucho el glutatión en el futuro, porque es uno de las enzimas con un poder antioxidante muy grande o más que los otros dos. De hecho, incluso se está pensando en suplementaciones de glutatión o adquirirlo, digamos, de una forma exógena para justamente combatir las especies reactivas de oxígeno. Pero bueno, lo que hacen estas tres enzimas, básicamente, bueno, al tener el radical libre, como lo muestra en la figurita digamos, como el cuadrito rojo, tenemos el anión superóxido. Este anión superóxido es intervenido por el superóxido dismutasa para transformarlo en H2O2, que a su vez por la catalasa y la glutatión peroxidasa se divide en agua y en oxígeno para ser utilizados nuevamente. Es decir, que gracias a esas tres enzimas, la célula es capaz de descomponer esas especies reactivas de oxígeno y poder combatir ese daño celular. Entonces, pero aquí pasa algo bastante interesante, y es que no solo tenemos estas especies reactivas de oxígeno que surgen del metabolismo, sino que también por los contaminantes que entran a través de la respiración, es decir, contaminación ambiental, también todo lo que atraviesa la piel mediante todos los productos que utilizamos, que en sí pues contienen bastantes químicos que al final también ocasionan un estrés oxidativo. También el tabaquismo, el alcoholismo, una mala alimentación, sedentarismo, la radiación ultravioleta, todo eso en conjunto se suma, todo eso produce radicales libres y esto ocasiona un cúmulo de especies reactivas de oxígeno para dar estrés oxidativo que finalmente nos va a conllevar a un daño al ADN, proteínas y lípidos. He ahí el problema, ¿no? Que no solamente es la producción del metabolismo, sino a todo lo que estamos expuestos. Entonces, el equilibrio redox no se lleva a cabo. Este equilibrio redox es equilibrio de óxido-reducción, significa que siempre hay una estabilidad entre moléculas que donan sus electrones, que en este caso es que se oxidan, y moléculas que reciben sus electrones, es decir, que se reducen, que ese es el término. Normalmente debería de haber un equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Sin embargo, esta presencia, esta carga grande de radicales libres,
ocasiona un desequilibrio y esto es el punto crítico para el desarrollo y la supervivencia de las células. De aquí se originan muchas enfermedades que posteriormente vamos a mencionar. Y he aquí este equilibrio redox, el objetivo final de la suplementación con antioxidantes, volver a este equilibrio redox. Entonces, vamos a recordar que ante la presencia de especies reactivas de oxígeno, dependiendo de la cantidad de estrés mediado por estos componentes, es la respuesta que va a tener el cuerpo. Entonces, cuando tenemos un estrés leve o moderado, normalmente se activa la vía NRF2, que es esta vía que estábamos platicando de vía antioxidante, es decir, para defensa celular. Normalmente hay citoprotección, es decir, que la célula pues está sana, es saludable y se protege. Sin embargo, cuando el cúmulo de especies reactivas de oxígeno se eleva a una cantidad grande o elevada, se inhibe la vía de antioxidante y comienza la vía de transcripción del factor nuclear kappa beta, que es el segundo nivel que podemos ver en el esquema. Ahí ya podemos condicionar a la inflamación. Entonces, eso es ante la presencia de pues gran cantidad de especies reactivas de oxígeno, para posteriormente, en el momento que sea un estrés extremo, comienza a hacerse la apoptosis o bien la muerte celular por otra vía de transcripción. Entonces, esta progresión es justamente lo que queremos evitar. Muchas personas con enfermedades metabólicas, inflamatorias en general, se encuentran en la vía de activación de la inflamación del factor nuclear kappa beta, y es a ese grupo de personas a quienes le podemos dar énfasis a corregir o disminuir pues ese daño celular. Entonces, la pregunta es, ¿toda la inflamación es mala? Es decir, bueno, alguien igual si se anima, ¿qué opinan? ¿La inflamación es buena, es mala? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿es bueno tener un estrés, o viendo lo que, o más viendo ya comentando lo que les platiqué? ¿Qué es lo que opinarían? Les doy ahí unos segunditos para que puedan escribir. Ok, Marisol comenta que la inflamación es parte metabólica del organismo. Oscar comenta que sí es necesario algún grado de inflamación celular. Sí, así es, los dos tienen razón en sus comentarios. Y Lau comenta que sí, que la inflamación mientras sea aguda, pues es buena, así es, porque es un mecanismo de defensa. Así es, le dieron justo al punto. Y María comenta que depende del grado y la evolución de la inflamación. Claro, todos tienen la razón en lo que comentan. Vamos a recordar que la inflamación, justamente, la inflamación tiene, me voy a pasar a esta, la inflamación aguda, sí, es un mecanismo biológico de defensa. Sin la inflamación el cuerpo no podría estar, no podríamos vivir, ¿no? Entonces la inflamación nos ayuda a responder ante algún estado alérgico, alguna infección, algún tipo de trauma. Gracias a ello, pues nos podemos dar cuenta que en el cuerpo está pasando algo. Sin embargo, como lo comentaba Lau, pues si es una inflamación aguda y se resuelve, pues todo está en orden. Sin embargo, cuando se vuelve una inflamación crónica, justamente, pues aquí es donde ya empieza a producir o relacionarse con muchas otras enfermedades, tanto enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiovasculares o metabólicas en general, incluso enfermedades neurodegenerativas, también el desarrollo de enfermedades autoinmunes y el desarrollo de algunos tipos de cáncer, que de hecho por esta inflamación crónica justamente es por lo que la obesidad es uno de los factores de riesgo justamente para el desarrollo de todas estas enfermedades. Así que sí, justamente eso es lo que tenemos. Y bueno, ¿ustedes habían escuchado o recuerdan qué significa mitormesis? Rosario comenta que como un valor alterado de la BCG y PCR habría que indagar. Así es. Bueno, ya los marcadores de inflamación, claro, hay que indagar qué es lo que está ocasionando esa inflamación, ¿no? Sí, justamente también eso es algo que hay que buscar en nuestra práctica. Con respecto a esto de la mitormesis, ¿alguien por ahí había escuchado este término o sabe de qué se trata? Muy bien, bueno, cualquier cosa ahí yo los estoy... claro, Oscar comenta que mitormesis se relaciona con el buen funcionamiento de las mitocondrias. Ajá, sí, tiene que ver con la salud mitocondrial justamente.
o la disfunción mitocondrial. Entonces, sí, vamos a recordar. Nuestras mitocondrias básicamente son nuestro organelo más sagrado, ¿no? Se relaciona con todos los procesos metabólicos y de producción de energía. A través de las mitocondrias, pues somos capaces de utilizar varios sustratos, producir bastante energía y precisamente el daño a la mitocondria es lo que condiciona o es una característica de muchas enfermedades, específicamente en este caso hablando de enfermedades metabólicas. Entonces, mitormesis se refiere a la respuesta o la homeostasis de la mitocondria ante la presencia de estrés. Es decir, esto fundamenta que las mitocondrias deben de estar expuestas a un cierto estrés, es como lo que platicábamos, o sea, debe de haber un cierto estímulo, un cierto estrés, para que la mitocondria pueda tener una adaptación, una homeostasis y pueda producir justamente enzimas antioxidantes, que empiece a aumentar la respiración mitocondrial, la producción de ATP y que mejore la salud y la calidad de vida. Entonces, pero como también en la inflamación crónica, cuando la mitocondria está sometida a un estrés crónico o exagerado, entonces se revierte toda esa protección mitocondrial y la mitocondria se daña. Empiezan a aumentar las especies reactivas de oxígeno, disminuye la función mitocondrial, aquí es donde viene el término de disfunción mitocondrial, y con ello incluso puede llegar a haber muerte celular. Entonces, la mitormesis es un término que le vamos a dar a digamos, como el mejoramiento de la función de la mitocondria y buscar este estado de homeostasis mitocondrial es lo que también va a ser nuestro objetivo, ¿no? Entonces, continuando con esto de la inflamación, lo que queremos evitar es llegar justamente a este estado de inflamación, que es el factor nuclear kappa beta. Recordemos que también está influenciado por la cantidad de especies reactivas de oxígeno o la cantidad de radicales libres, pero esto ya se asocia a estados inflamatorios. Entonces, cuando ya no es suficiente o estamos expuestos a una cantidad muy alta de estrés oxidativo, en vez de tener esta vía de transcripción de antioxidante, justamente produciendo estas enzimas, se bloquea esta vía y comienza a expresarse el factor nuclear kappa beta, que este está directamente asociado a la inflamación porque va a hacer señalización de la producción de citocinas proinflamatorias, por ejemplo, la interleucina 1, la 6, factor de necrosis tumoral, ciclooxigenasas 2 y tener justamente una inflamación, ¿no? Aquí en este caso muchas personas, como comentábamos, ya estamos como en este grado de inflamación y este es el objetivo del tratamiento. Cuando una persona ya está en este factor de transcripción, comenzamos a tener justamente este gen de inducción proinflamatorio, también moléculas de adhesión, citocinas proinflamatorias, se altera el ciclo celular, se hacen efectos antiapoptóticos que de hecho se asocian a alteraciones del sistema inmunológico, a proliferación celular, desarrollo de cáncer, entre muchas otras respuestas que se asocian a muchos estados o condiciones prepatológicas y se asocian directamente a la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, este es un ejemplo también en la obesidad, que es algo que pues tenemos al día a día, más acá en nuestro país, pues tenemos justamente toda esta lipoinflamación. Tenemos que al aumentar justamente el tamaño de los adipocitos, haber una hipertrofia, esto se ocasiona una hipoxia, empieza a haber justamente la disminución de la adiponectina, empiezan a producirse o a hacer señalizaciones de citocinas proinflamatorias y esto justamente va a contribuir a la elevación de las especies reactivas de oxígeno y condicionar un estado inflamatorio crónico que se relaciona mucho a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión y todo lo metabólico. Así que pues todos nuestros pacientes con obesidad o síndrome metabólico en general se ven muy beneficiados con los tratamientos antioxidantes. Entonces, justamente hay ciertas condiciones que van a ser, ciertas situaciones que van a mejorar la salud mitocondrial. En este caso, como sabemos, es la restricción calórica, el ejercicio
y algunos, digamos, como suplementos que mejoren la función mitocondrial. Esta mithormesis que estábamos hablando se estimula con pequeños picos de estrés leve, como estábamos comentando. Esto se relaciona, por ejemplo, a todo lo que hemos escuchado, a las restricciones calóricas, a la dieta cetogénica, que de hecho la dieta cetogénica, retomando esto, justo se ha visto que estimula la mithormesis, es decir, que hace que la mitocondria justamente haga esta homeostasis o esta salud y mejora la respiración celular. Justamente el ejercicio moderado también hace esta señalización y pues el tener presencia de algunas antioxidantes. Entonces, la persona que no tenga esto justamente va a tener una disfunción mitocondrial que se va a relacionar con la cantidad de especies reactivas de oxígeno, el ciclo celular, el estado bioenergético, y pues esto se va a desarrollar también pues todas las enfermedades crónicas como el riesgo cardiovascular, resistencia a la insulina, diabetes, obesidad y el riesgo de cáncer. Entonces, Oscar comenta que el tejido adiposo inflamado igual a grasa tóxica. Así es, justamente, pues ya la lipoinflamación, justamente como lo comentas, ya es un estado también de promoverla justamente un ambiente inflamatorio y pues ese también es el objetivo, ¿no? De darle algún tratamiento para disminuir la lipoinflamación. Justamente, entonces, bueno, hablando también de la parte estética, ¿no? La parte del envejecimiento. Vamos a recordar que, o hemos escuchado que los radicales libres, el estrés oxidativo, nos va a condicionar a un envejecimiento prematuro. Y sí, sí se ha relacionado con eso. La razón es que, bueno, vamos a recordar que los radicales libres van a hacer daño de proteínas, ¿no? Y también del ADN mitocondrial y ADN nuclear. Entonces, justamente hay algunas proteínas que se producen o se hace una señalización o transcripción a través del ADN, como por ejemplo las fibras de colágeno, el colágeno específicamente tipo 1 o los que están relacionados con la piel, los huesos, los cartílagos y los tendones, se producen intracelularmente gracias a señalizaciones o a expresiones genéticas, donde se utilizan varias aminoácidos y gracias a todas estas funciones enzimáticas, pues somos capaces de producir fibras de colágeno o producir queratina para que tengamos una salud justamente de la piel, una apariencia, pues digamos, como más de hidratación de la piel, que tengamos el cabello saludable, las uñas saludables. Entonces, por esto mismo, por el daño a la producción o la oxidación de proteínas y el daño al ADN, se ha relacionado justo con el envejecimiento. Entonces, una persona que esté expuesta crónicamente o en exceso al estrés oxidativo puede ser que tenga un envejecimiento prematuro y que justamente, bueno, estamos hablando también, por ejemplo, de la longevidad. La longevidad se asocia también a todos estos factores que van a hacer o toda esta permanencia en un estrés oxidativo que va a tener una persona. Una persona que no tenga tanto estrés oxidativo, pues va a tener menos degradación de sus mitocondrias, su metabolismo va a ser mucho mejor, la producción de energía también, el consumo de oxígeno y por lo tanto va a estar menos predispuesto al desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, pues las enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, que también son las asociadas a y riesgo cardiovascular. Entonces, por ahí también se asocia, bueno, a estos antecedentes de los adultos mayores que, por ejemplo, crecieron en provincia donde tenían como alimentación justamente todas las leguminosas, algunos vegetales, digamos, era un poco más saludable, no había alimentos procesados, normalmente había más actividad física, más exposición, digamos, como a la activación de la vitamina D por hacer actividades fuera. Estas personas que llegan a una longevidad, a una edad o sea, que son más longevos, por así decirlo, se asocia justamente a toda su calidad de vida y a todas las rutinas de alimentación, el tipo de alimentación que llevaron durante toda su vida, porque actualmente todos estamos expuestos, incluso nuestro hábito diario es usar muchos químicos en la piel, en el cabello, en los alimentos procesados, estamos viviendo en la ciudad, entonces tenemos exposición a mucha contaminación. Entonces son muchos los efectos que actualmente tenemos para acelerar justamente todo este daño y que nuestra longevidad pues vaya reduciéndose, ¿no? Con el paso del tiempo.
Entonces, el tratamiento va a estar enfocado a disminuir el estrés oxidativo. Ese va a ser nuestro objetivo y una vez que ya tenemos pues ese término, sabemos qué es lo que queremos y cuál es el objetivo, ¿no? Y el origen de pues muchas enfermedades. Entonces, nosotros sabemos que justamente, bueno, lo que siempre hemos escuchado, ¿no? El ejercicio, la alimentación que incluya ciertos nutrientes, ciertas vitaminas, va a condicionar justamente que tengamos una defensa antioxidante. ¿Y por qué? Bueno, como lo habíamos platicado, la actividad física y el consumo de ciertos alimentos van a llegar directamente a la activación del factor, se me fue, el NRF2, que es la vía antioxidante, justamente, perdón, es que se me vinieron muchas ideas al mismo tiempo. Entonces, esto va a condicionar justamente que se separe el NRF2 del KIP1 para que se haga la vía antioxidante y que podamos producir justamente todas estas enzimas para la protección celular. Entonces, sí, estamos en lo cierto de que hacer ejercicio y tener una buena alimentación, pues va a activar directamente estas vías. Justamente aquí es una recomendación justamente de tratamiento o intervenciones en pacientes diabéticos, donde como primera línea, recordando, siempre debemos de tomar como primera línea de tratamiento las intervenciones de alimentación y de actividad física. Esto no se salta mucho, bueno, para mis colegas médicos que más lo vivimos en la carrera, que el tratamiento de diabetes es como que lo aminoramos el tratamiento nutricional, el tratamiento de ejercicio y nos pasamos directamente a la farmacología. Y ustedes me dirán si sí o no, pero es algo que suele pasar y es algo que está totalmente incorrecto porque el control, por ejemplo, de un paciente con una enfermedad de este tipo no va ligada al fármaco, va ligada justamente al origen de toda esta inflamación, ¿no? Que fue justamente los malos hábitos, el sedentarismo y corregir la inflamación crónica que presentan. Entonces, es algo importante recalcar que, por ejemplo, aquí como lo tenemos, en un paciente diabético la intervención es acercarnos a una dieta mediterránea, que ahorita vamos a recordar qué incluye, pero bueno, ahí hay un resumen, con la ingesta de algunos componentes, justamente como té verde, té negro, yerba mate, café, entre otros elementos que contengan antioxidantes y una actividad física constante para que tengamos una mejoría del endotelio, que no tengamos disfunción endotelial, que tengamos también, por ejemplo, una mejoría en el perfil de lípidos, efectos antioxidantes, que los mecanismos de inflamación se disminuyan, que se decremente la inflamación crónica, el estrés oxidativo, que se mejore la salud mitocondrial. Entonces, un paciente metabólico sí o sí debe de tener estas características como primera línea de defensa y es parte de la activación de los antioxidantes celulares. Así que todo esto se ha visto que mejora los niveles de glucosa en un paciente diabético, los niveles de hemoglobina glicosilada, el índice de OMA, entre muchos otros valores, pero esto ya implica un cambio, una mejoría de método antioxidante. También, bueno, estamos hablando del ejercicio, ¿no? El ejercicio, claro, como platicamos, estimula las vías antioxidantes. Sin embargo, cuando el ejercicio pasa a ser de alto rendimiento o un ejercicio, digamos, mucho más intenso, donde las fibras musculares y las articulaciones se vean en mayor desgaste, se empieza justamente a producir una formación de más especies reactivas de oxígeno, más radicales libres. También en ciertos tipos de actividad física es bueno suplementar con los antioxidantes para hacer el equilibrio redox, en el caso de que sea justamente de estas características, porque puede justamente ser una exposición a un estrés leve o a un estrés ya un poco más alto, ¿no? Dependiendo de la persona. Entonces, la dieta mediterránea, bueno, vamos a recordar, bueno, aquí, perdón, me había saltado este comentario, dice Oscar que dice, los suplementos de micronutrientes son complementos de una alimentación óptima. Así es, en la fecha, justo haciendo un paréntesis del comentario, a la fecha se ha visto que aunque intentemos llevar una dieta completa,
Aún así, muchos no lo logramos, o sea, al final de cuentas, la mayoría de la persona no lo hacemos, tanto por la calidad de los alimentos que nos llegan, el tipo de procesamiento de los alimentos, el tipo de mecanismos de almacenamiento, de congelamiento, los procesos de cocción, etcétera, ¿no? Todos ya los cambios que se hace justamente en la producción masiva de algunas frutas, de algunos vegetales, ya no se da como tal. Y también con la aparición pues de muchas enfermedades metabólicas en este caso, se han usado como tratamiento justamente los suplementos alimenticios de micronutrientes para compensar algunas deficiencias o mejorar algunos estados. Entonces, sí es algo que se está haciendo actualmente. Antes, bueno, no se tomaba así. Y justo, bueno, de las colegas nutriólogos y nutriólogas que tal vez en sus, bueno, me han comentado que en sus durante su carrera tal vez no se tomaba en cuenta esto de la suplementación, pero actualmente ya se está viendo que pues sí es necesario en ciertas situaciones o para corregir ciertos estados, ¿no? Entonces, igual, bueno, esto en la medicina, en la carrera no se ve, básicamente, así que por lo menos pues ya, ¿no? Lo vamos conociendo después. María comenta que las deficiencias también las ha visto a temprana edad. Sí, pues es que ahorita ya también los niños también ya están con malos hábitos, sedentarismo, obesidad infantil, que a ellos también les condiciona todo esto. Entonces, y también les incumbe entrar en este tipo de requerimientos, de correcciones de inflamación. Y sí, Oscar comenta que las deficiencias de los micronutrientes se observa desde la infancia. Así es, desgraciadamente, ¿verdad? Ya tenemos a temprana edad, como comentaban, estas carencias. Y pues sí, pues cuántos nos acercamos a esta dieta mediterránea, ¿no? Muchos incluso pues no tienen la posibilidad o no tienen el conocimiento o no se interesan en, o sea, hay miles de factores, ¿no? Para no entrar como a llegar a tener una dieta balanceada realmente, hay que ponerlo en un contexto real. En la dieta mediterránea simplemente lo menciono para poder hacer énfasis en los vitaminas antioxidantes que van a contener y por qué la suplementación es importante, justamente, que es a lo que vamos. Entonces, esta dieta mediterránea justo tiene las características de que tiene una cantidad alta o elevada de antioxidantes de origen vegetal, como la vitamina C, la vitamina E, carotenos, el glutatión, licopeno, polifenoles, y con esto mantienen el bienestar y contribuye a prevenir enfermedades relacionadas con el estrés oxidativo. Entonces, en un mundo ideal, pues la dieta mediterránea es la opción, ¿no? Pero este tipo de nutrientes que contiene este tipo de alimentación se relaciona con la mejoría de la función endotelial, la mejoría de la sensibilidad a la insulina, de la presión arterial, la disminución de citocinas proinflamatorias, incremento de la adiponectina y la relación entre colesterol o lipoproteínas de alta y de baja densidad y mejorar el perfil de lípidos con esto. Entonces, eso es a lo que queremos acercarnos, ¿no? Tener un contenido de antioxidantes, fibra, ácidos grasos insaturados, probióticos que confieran justamente pues estos beneficios en el cuerpo. Entonces, ¿qué es un alimento funcional? Que es un término que hemos o vamos a escuchar mucho en los próximos años, ¿no? Que ya se está escuchando, pero ¿alguien puede o sabe qué es un alimento funcional o de qué se trata? Ok, María comenta que los alimentos funcionales tienen un efecto potencialmente positivo en la salud, más allá de la nutrición básica. Ajá, sí, así es, van a conferir un cierto beneficio a una mejoría a la salud, que ese es ahí un término muy bueno para poder recordar qué es un alimento funcional. Entonces, justamente los alimentos funcionales son o Gladys comenta que tienen función específica del alimento que ayuda a mejorar la salud. Así es. Y Lau comenta que son alimentos con compuestos bioactivos que confieren algún beneficio. Sí, los tres han dado de beneficio a la salud, ¿no? Aida comenta que cumplen con una función específica en el organismo, previniendo o reduciendo enfermedades, justo.
Y Rosario dice es un alimento que reúne las cantidades de nutrientes para reducir la inflamación. Así es, también la inflamación, uno de los objetivos justamente de un alimento funcional es disminuir la inflamación. Entonces, a esto justamente tenemos que todos los alimentos funcionales tienen justamente ingredientes biológicamente activos que se consideran funcionales porque se asocian con beneficios fisiológicos para la salud relacionados con la prevención de varias enfermedades crónicas. Entonces, a esto de tratamientos funcionales, nutrición funcional, medicina funcional, es a lo que también nos iremos acercando, ¿no? Con el paso del tiempo, digo, no aquí en este webinar, sino con el paso de la terminología, los tratamientos que vamos a ir dando en el futuro, ¿no? Entonces, los nutracéuticos se refiere a que estos ingredientes activos que contienen estos alimentos funcionales se encuentran, se extraen, se purifican y se concentran en vehículo, digamos. Puede ser en forma de cápsula, tableta, jarabe, polvo, pero se concentran todos estos nutrientes que vienen de los alimentos funcionales, que también por consecuencia van a conferir una salud y una prevención de enfermedades. Entonces, estos nutracéuticos justamente es ahorita lo que pues estamos usando como parte del tratamiento, además de los cambios de hábitos, ¿no? De dieta y de alimentación y de ejercicio. Entonces, los objetivos de todos estos alimentos y nutracéuticos es mejorar o estabilizar el crecimiento, desarrollo y diferenciación de las células, por lo tanto, pues se asocian a menos predisposición de tipos de cáncer, regulación del metabolismo, defensa contra el estrés oxidativo y confieren salud cardiovascular y gastrointestinal, ¿no? Porque también muchos de ellos, digo, ahorita vamos a ver probióticos, pero muchos de estos alimentos funcionales y suplementos o nutracéuticos pues contienen probióticos, ¿no? O cepas. Entonces, un antioxidante es una sustancia que forma parte de los alimentos de consumo cotidiano que puede prevenir los efectos adversos de especies reactivas sobre las funciones fisiológicas normales de los humanos. Entonces, ¿cómo funciona un antioxidante? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la principal función de un antioxidante? ¿Qué es lo que hace? Ok, Rosario comenta que un antioxidante captura a los radicales libres, ¿ok? Ajá, sí es algo así. Ahorita vamos a estipular exactamente, justamente el mecanismo. Y Aida comenta que previene el daño celular. Ajá, previene la oxidación y el daño celular y ayuda a eliminar los radicales libres. Así es, elimina los radicales libres, también comenta Oscar. Sí, un antioxidante, así es. Lau comenta que hace o equilibra los átomos con electrones impares, es decir, ocupa el lugar de ellos, ¿no? Así es, justo, lo que hace justo es eso. Rosario comenta que neutraliza los electrones no apareados, así es. Justo la función de los antioxidantes es, sí, estabiliza los radicales libres, como dona los electrones a las moléculas que se encuentran inestables, justo como lo comentan. Entonces, aquí está el esquema. ¿Qué hace? Vamos a suponer, es una molécula antioxidante, vamos a suponer que es vitamina E. La vitamina E tiene electrones para regalar, básicamente, ¿no? Entonces, lo que hace es encontrarse con una molécula inestable, como lo comentaban. Esta molécula tiene un electrón impar y el electrón es donado a través de este antioxidante. Entonces, la función que tiene es donar electrones para estabilizar esta molécula inestable. ¿Y qué características tiene el antioxidante? Que al donar el electrón no se vuelve inestable, es decir, tiene la capacidad de cambiar su estructura molecular o de regenerarse y no hacerse una molécula inestable, porque no todas las moléculas son antioxidantes, o sea, no cualquiera que va a donar un electrón pues va a tener esta característica, sino ciertos nutrientes que van a tener o van a conferir estas características. Y de esta forma, justo elimina los radicales libres, estabiliza y evita el daño celular, como lo estaban comentando. Entonces, ¿qué antioxidantes tenemos? Pues hay muchísimos antioxidantes, ¿no? Algunos más presentes que otros a veces no están presentes. Pero bueno, los principales que ya vimos son las enzimas, ¿no? Las de la vía de NRF2,
que es la catalasa, glutatión y superóxido dismutasa, que ya vimos cómo se estimula y por qué, ¿no? Los antioxidantes no enzimáticos, estos se van a sumar al efecto. Por ejemplo, vamos a recordar que todas estas que están aquí enlistados tienen poder antioxidante en cierta forma, unos más que otros, pero todos tienen una característica de estabilizar radicales libres. En esta ocasión, por ejemplo, vamos a mencionar algunos de los polifenoles, algunos carotenos, vitamina C, vitamina E y algunos minerales importantes junto con las enzimas antioxidantes. Entonces, vamos a ver que todos los tipos de antioxidantes trabajan en conjunto, es decir, cada uno tiene un fuerte, ¿no? O sea, ciertos también estabilizaciones de la célula, cierta estabilización a nivel intracelular o extracelular o del ADN, es decir, confieren ciertas protecciones a nivel de pues, los organelos, de las membranas, y cada uno tiene una función y todos trabajan en equipo. Entonces, justamente aquí vemos un ejemplo de cómo cada uno, incluso las enzimas, aquí está la superóxido dismutasa, catalasa, junto con carotenos, vitamina C, vitamina E, zinc, sí que es el zinc principalmente que tenemos acá, actúan en conjunto para tener una salud celular y prevenir pues todos estos daños, ¿no? Entonces, los aportes que se ha visto del uso de antioxidantes a la salud es que se mejora la salud cardiovascular, se previene el riesgo de cáncer, enfermedades gástricas, respiratorias, neurológicas, como enfermedades neurodegenerativas y enfermedades endocrinológicas. Entonces, es muy importante porque pues, es la base de muchas enfermedades, como ya vimos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con los carotenoides. Los carotenoides, vamos a recordar que son pigmentos, es lo que le da el pigmento como rojo, anaranjado, amarillo, rosa, a muchos vegetales y muchas frutas. Incluso algunos vegetales verdes también lo contienen, pero es muy representativo de todos los que vemos ahí en la imagen. Entonces se encuentran en plantas, hongos, bacterias, en vegetales también, como lo comenté, y hasta 20 carotenoides se han visto en la sangre y en los tejidos humanos. Entonces, ¿qué importancia tienen estos pigmentos, no? Bueno, aquí están los carotenoides enlistados. Tenemos los carotenos, carotenoides, xanthofilas, que dentro de esto los que vamos a mencionar es el betacaroteno, el licopeno, aunque también acá está el toruleno, astaxantina, luteína, zeaxantina y cantaxantina. Los primeros, los que están ahí enlistados, son los que vamos a mencionar. Tienen características dentro de sus beneficios, aunque cada uno tiene como que cierta protección diferente, pero en realidad pues se asocian a muchos beneficios en conjunto. Por ejemplo, la zanahoria tiene alfa y beta caroteno, luteína también, por ejemplo. La naranja tiene zeaxantina, el mango tiene licopeno, beta caroteno, también los tomates, los duraznos o el melocotón, la papaya, guayaba, ciruelas, entonces, y entre muchos otros, ¿no? Pero son ejemplos del contenido de carotenos de cada uno de ellos. En general, el beta caroteno, se ha visto que puede aumentar las funciones inmunológicas porque ayuda a que proliferen los linfocitos, recordando que son parte de nuestro sistema inmune. También ayuda a disminuir los niveles de las citocinas proinflamatorias y que es el óxido nítrico sintasa, que es una especie reactiva de nitrógeno. También ayuda a disminuir el riesgo de cáncer y disminuye el riesgo cardiovascular porque disminuye la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Y en el envejecimiento también se ha asociado a mejorar las arrugas faciales, la elasticidad, porque justamente se aumentan los niveles de ARN mitocondrial de procolágeno tipo 1. Entonces también está asociado a la parte del envejecimiento justamente. El licopeno también protege contra varios tipos de desarrollo de cáncer, disminuye el riesgo cardiovascular, evita el envejecimiento prematuro y disminuye las especies reactivas de oxígeno. La astaxantina, de los carotenos, es como el que tiene propiedades mucho más antioxidantes, es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina E y 10 veces más antioxidante que el beta-caroteno. Entonces, nosotros no podemos sintetizarla, obviamente la tenemos que consumir de la dieta.
Y las propiedades que va a conferir, aparte justamente de disminuir los radicales libres, también igual por esto mismo disminuye el desarrollo o la predisposición al desarrollo de cáncer, da salud ocular, protección UV, salud a la piel, también tiene actividad antiinflamatoria, modula el sistema inmunológico, por lo tanto, también mejora la salud cardiovascular y también protege a las mitocondrias y a los glóbulos rojos de la oxidación. Y por lo tanto, pues a que tengamos un equilibrio redox, como ya lo habíamos visto anteriormente. La luteína, que es el último caroteno, nos hace que tengamos menor incidencia de cáncer de piel, protege a las células fotorreceptoras de los daños de las especies reactivas de oxígeno y reduce los niveles de las lipoproteínas de muy baja densidad e intermedias y reduce la inflamación y el estrés oxidativo de la pared del endotelial. Como vemos, da mucha salud cardiovascular y también como parte anti-envejecimiento y protección de cáncer. Este es justamente pues un esquema donde nos hace un resumen, por ejemplo, a nivel inmunológico, pues decrementa el estado proinflamatorio y la expresión de citocinas proinflamatorias, disminuye o suprime el factor nuclear kappa beta, que vimos que es parte de la transcripción o la señalización de inflamación, también induce la proliferación de linfocitos, también los natural killer, que son los que también son como métodos o mecanismos de defensa innatos que tenemos, y también disminuye las especies reactivas de oxígeno y las ciclooxigenasas 2, prevención de varios tipos justamente de cáncer, como lo vemos, y prevención de muchas enfermedades que se asocian justamente al estrés oxidativo o al daño celular, como ya lo pudimos ver. Entonces, en cuanto a suplementación, no se ha visto que sea tóxico, es decir, que el betacaroteno y el licopeno, por ejemplo, no se han visto con efectos mutagénicos o carcinogénicos, teratogénicos, ni que cause hipervitaminosis de vitamina A. Vemos que el betacaroteno pues, es precursor de la vitamina A, pero no se ha visto que pues, el estar suplementando ocasiona esta hipervitaminosis ni que sea tóxico. Entonces, ni con el licopeno, o sea, incluso el licopeno extraído naturalmente o sintético, o extractos de licopeno, tampoco se ha visto que tengan algún efecto y normalmente se han considerado seguros para la salud, ¿no? La absorción, vamos a recordar que los carotenos son liposolubles, entonces tienen que absorberse en un medio donde se estimule las sales biliares, es decir, lo ideal es que sean después de los alimentos para que se promueva la producción, digamos, de estas sales biliares y puedan ser absorbidos correctamente y pues ser utilizados. Entonces, pasando a la vitamina C, también es uno de los más conocidos como poder antioxidante. La vitamina C o ácido ascórbico es uno de los principales antioxidantes que tenemos. Lo encontramos en varios frutas, algunos vegetales también, como kiwi, guayaba, pimientos, grosella, perejil, kiwis, fresas, espinacas, naranja, que vemos que muchos de estos, aparte de vitamina C, también contienen carotenos, es decir, pues son alimentos que se componen de varios antioxidantes. Entonces, la vitamina C lo que hace también es donar electrones a nivel intracelular. Bueno, aquí está justamente pues las especies reactivas de oxígeno. Lo que hace la vitamina C es cambiar molecularmente para justamente ir donando sus electrones y la característica que tiene es volverse a transformar en ácido ascórbico o posteriormente en ácido de hidroascórbico para tener una estabilidad como molécula. Entonces, dona sus electrones hasta 8 tipos diferentes de enzimas, es decir, protege varias moléculas y 3 de ellas están implicadas en la síntesis de colágeno y que ahí viene asociado también al envejecimiento, recordando que el colágeno pues se produce a nivel intracelular, entonces también protege de que se siga produciendo el colágeno intracelular y otros están relacionados con la carnitina, que es este transportador celular justamente de grasas, ¿no? De lípidos. Entonces, la vitamina C también va a neutralizar los radicales libres, va a disminuir la inflamación celular, regenera a la vitamina E. Justo aquí es algo muy importante, sin la vitamina C, la vitamina E no se podría regenerar. Gracias a esa mancuerna,
puede ser la vitamina E antioxidante. Entonces, ese es un punto también importante. También vamos a recordar que la vitamina C favorece la absorción de hierro en el intestino, regula, bueno, tomamos vitamina C cuando estamos enfermos, ¿no? Es como, ok, vamos por la vitamina C para que nuestro sistema inmune esté mucho mejor. Y bueno, no es que eso sea la solución o que nos vaya a quitar una infección, el cuerpo pues pasa sus procesos, ¿no? Sin embargo, la presencia de vitamina C regula la migración de neutrófilos y monocitos, que pues células implicadas en la defensa en el sistema inmune. Y, por ejemplo, dice, regula la migración de neutrófilos y monocitos hacia el sitio de infección, o sea, para hacer la señalización y protegernos, y regula la proliferación de linfocitos T y B y mejora la fagocitosis, que es esta, digamos, como esta degradación de moléculas o bacterias o virus que entran a nuestro cuerpo, ¿no? También es un cofactor enzimático para la producción de colágeno. Vamos a recordar que la vitamina C es este indicador de estas enzimas intracelulares para producir fibras de colágeno y también tiene una implicación en la salud ósea porque tiene o induce el crecimiento de los osteoblastos. Ese es un resumen de todos los beneficios de la vitamina C. Lo mínimo que se ha usado como cantidad ya recomendada, pues son de 75 a 90 miligramos, aunque las dosis pueden aumentar dependiendo de lo que se quiera obtener. O sea, digamos que es dependiendo, pero ese es como el mínimo de la vitamina C. Y bueno, ahora vamos a pasar con la vitamina E. Bueno, ok, antes de pasar a la E, Oscar comenta en el chat que la vitamina C estimula la producción de interferón en infecciones respiratorias. Ok, ese es un dato muy importante también. Justo va asociado a esta activación inmunitaria, como estábamos platicando. Muchas gracias por el dato, Oscar. Entonces, ven otro beneficio de la vitamina C en buena cantidad, ¿no? Muy bien. Entonces, hablando de la vitamina E, la vitamina E se encuentra también en muchos alimentos, algunos aceites vegetales, también algunas semillas se encuentra. Pero bueno, vamos a ver qué funciones tiene la vitamina E. Como todos los otros antioxidantes, esto es un esquema de cómo la vitamina E va a donar, acá está una macromolécula de oxígeno que está en forma de radical libre justamente y tiene un electrón no apareado, entonces lo que hace la vitamina D es donar el electrón, o sea, se oxida y esta molécula se reduce, es decir, recibe el electrón para que se estabilice y no sea perjudicial para el resto de las células. Ok, Oscar comenta que dentro de la vitamina C, el comentario de la vitamina C dice, en pacientes con COVID actúa como un antiviral. Ok, justo pues los pacientes con COVID, justo disminuir esa tormenta de citocinas inflamatorias, justo es uno de los objetivos. Se han usado varios suplementos justamente para reducir esa inflamación, entre ellos justamente pues ciertos antioxidantes como estos, la vitamina C, la vitamina E, en este caso el omega 3, que también es uno de los implicados, pero sí es en pacientes ahorita con COVID o en general ante una infección, puede ayudarnos a lidiar con la infección, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, la vitamina E justamente también está localizada en las membranas de las células y participa o hace que los lípidos y las proteínas de membrana no se oxiden. Por ejemplo, aquí está justamente una membrana íntegra, saludable, con sus fosfolípidos, sus proteínas de membrana, pero los radicales libres justamente hacen también una oxidación de lípidos y también las membranas de fosfolípidos se pueden dañar y las proteínas de membrana también. Entonces, la vitamina E ayuda a regular también pues esta parte de las membranas celulares y por lo tanto tiene propiedades antiateroscleróticas, es decir, que evita justamente este depósito de lípidos oxidados en el interior de la pared arterial, que justamente hace pues el riesgo, digamos, o la aterosclerosis, que se asocia con el riesgo cardiovascular, la agregación plaquetaria y pues complicaciones vasculares en muchos pacientes con diabetes. También va a afectar o va a inducir también el factor, la vía de transcripción antioxidante, que eso también lo estimula, y también regula muchos otros genes que también tienen que ver con el envejecimiento y la salud celular. Entonces, la vitamina E, pues como vemos, y la C actúan en forma sinérgica. La vitamina C
hace que justamente la vitamina E vuelva a regenerarse y que vuelva a tener esas propiedades antioxidantes, y la vitamina C pues tiene la capacidad de intracelularmente volverse a formar como una molécula antioxidante. Entonces trabajan en conjunto, que de hecho, según la bibliografía, digamos, a la cual recurrimos, el consumo de vitamina C, E y carotenos al mismo tiempo hacen sinergia entre los tres y confieren mucho más protección ante las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que si solo se consumiera vitamina E solito o vitamina E o carotenos solitos. Es decir, como los tres tienen sus propios mecanismos y uno con otro hacen sinergia, hacen un efecto mucho más antioxidante. Entonces, el conjunto de esos tres en una suplementación, pues es ideal, ¿no? Es lo que se tendría que buscar. Además de ello, hay algunos otros minerales que tienen que ver con la activación o con los poderes antioxidantes del cuerpo. Por ejemplo, el zinc, vamos a recordar que el zinc pues es uno de los minerales que forma parte de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, interviene en la reproducción, crecimiento y desarrollo y metabolismo celular y para la síntesis de proteínas, interviene en la actividad de los macrófagos, regulador de la apoptosis o muerte celular programada, de los linfocitos y modula el estrés oxidativo, regula la expresión genética de citocinas inflamatorias y también equilibra el estado redox, y principalmente es un cofactor de enzimas junto con el selenio. O sea, el zinc y el selenio lo que hacen es activar a las enzimas, o son cofactores enzimáticos para las tres enzimas antioxidantes que produce la célula, que son esas tres que están ahí. Por ejemplo, aquí se ve cómo tenemos en la respiración celular, la inflamación, o sea, tenemos aquí la producción del anión superóxido y vemos cómo el zinc estimula a la superóxido dismutasa, que es esta enzima, y también el selenio activa a la glutatión peroxidasa para que esa anión superóxido se transforme en otra molécula y que pueda ser reutilizada y no cause un daño. O sea, lo que se espera es que tampoco llegue a esta de igual forma como oxidante y que no exista daño al ADN, ni haga oxidación de lípidos, ni oxidación de proteínas o al ADN, como lo había mencionado. Entonces, tener zinc y selenio es vital para que esas enzimas puedan funcionar. Sin esos minerales, básicamente no podría ser esa defensa antioxidante. Y bueno, para continuar con otro tipo de antioxidantes, también se encuentran los polifenoles. Estos polifenoles son de los más conocidos, claro. Estos, por ejemplo, se diferencian en ácidos fenólicos, que dentro de estos, por ejemplo, está dentro del café, recordando que el café tiene ciertas propiedades antioxidantes. También, por ejemplo, aquí con fresa, por ejemplo, que es un ejemplo de. Están los flavonoides, que son los más populares. Dentro de ellos están las flavononas, que, por ejemplo, se encuentran aquí en los cítricos, como a la naranja, limón, toronja, que además de polifenoles, muchos van a contener también carotenos y vitamina C, o sea, son pues alimentos que tienen todo, ¿no? Los flavonoles, como la quercetina, que también se escucha bastante, por ejemplo, está en la manzana y en la cebolla, esta quercetina, que de hecho, pues por ahí también hay ciertos tipos de, digamos, de suplementos que contienen los polifenoles. Las catequinas, que se encuentran en el té verde, negro, cacao y todos sus productos, aquí haciendo mención al cacao porque es algo que tenemos muy disponible. Y las antocianidinas, que por ejemplo están todos los frutos rojos y es lo que le da justamente esa coloración a esas frutas. También tenemos las isoflavonas, que entran en los flavonoides, que es por ejemplo derivado de la soya. También tenemos los estilbenos, que aquí por ejemplo tenemos el resveratrol, y mediante el vino tinto, por ejemplo, y las semillas de uva, tenemos la producción de los taninos. Digo, vino tinto, no en exceso, claro, son 30 mililitros al día solamente, o sea que no nos emocionemos, ¿verdad? No es tanto vino tinto. Y los lignanos, que también es otro tipo de polifenoles. Entonces, todos estos, el consumir en nuestra alimentación, pues parte de todos estos alimentos, nos confiere un poco de cada uno. De ahí la variación, ¿no? de tipos de alimentos. Entonces, sus propiedades es que neutralizan a las especies reactivas de oxígeno, también estabilizan los iones y metales como el hierro y el cobre, que justamente pueden catalizar la reacción a radicales libres. De hecho, el hierro, la presencia del hierro en algunas situaciones hace que se produzcan más radicales libres, pero esto lo estabiliza. También, por ejemplo,
puede interferir con el sistema antioxidante como el superóxido dismutasa, catalasa y glutatión, y tiene efectos vasodilatadores, antitrombóticos, antiinflamatorios y antiapoptóticos. Entonces, pues también es parte importante de... Bueno, a ver si se ve, ahí es nada más para ver ahí como digamos alimentos que tienen justamente compuestos polifenólicos que están acá de este lado. Por ejemplo, el achote, por ejemplo, el ajo, ajonjolí, anís, azafrán. Digo, son alimentos que están aquí, ¿no? Porque muchos, o sea, no tenemos, muchas personas no tienen disponibilidad los frutos rojos o no los tenemos todo el tiempo, o al té verde o al té negro y de buena calidad aparte, ¿no? Entonces, pero hay muchos otros que tienen compuestos polifenólicos como los que están ahí. Entonces, por ejemplo, el anís, azafrán, cebolla, cempasúchil, chaya, perdón, que es la planta esta de Yucatán, chía, chile, cilantro, clavo, epazote, hinojo, jengibre, orégano, paprika, perejil. O sea, son bastantes que estamos aquí presentes, ¿no? Entonces, Aida comenta que los polifenoles son esenciales para la salud, especialmente sobre el sistema cardiovascular por sus efectos vasodilatadores. Así es, muchas gracias por el comentario. Sí, justamente son parte esencial de estos antioxidantes, ¿no? Entonces, para que veamos que también pues acá están otros alimentos que lo contienen y no solamente los frutos rojos, ¿no? O el vino tinto y cosas así. Entonces, también habíamos escuchado de la cúrcuma, o sea, que la cúrcuma también tiene estas propiedades. ¿Y por qué? Bueno, la curcumina, que es este extracto o este contenido de la cúrcuma, inhibe el factor de transcripción o el factor nuclear kappa beta, que es el factor de transcripción de inflamación, el que habíamos platicado, que da la señalización de inflamación. Entonces, va directamente a inhibirlo. Entonces, por eso se incluye bastante. Aquí hay un resumen de todos sus efectos. Por ejemplo, tiene efectos antiinflamatorios, efectos antioxidantes, también mejora la salud en general, la salud cardiovascular, también la función gastrointestinal, mejora la recuperación muscular, por ejemplo, pues en el ejercicio, y reduce justamente el daño muscular. Entonces, estas son las propiedades de la curcumina, también pues ahí agregada en la alimentación o en suplementación. Muy bien, y bueno, me parece que este es el último de los antioxidantes, que es la coenzima Q10. Esto también hay que recordar dónde está, ¿no? O sea, qué hace, por qué. La coenzima Q10, que también se llama ubiquinona, esta es su forma reducida, la forma reducida es ubiquinol, y esto constituye las membranas de fosfolípidos de todas las células y de los organelos y protege a la célula y a la mitocondria del daño oxidativo de los radicales libres. Ahorita vamos a recordar en dónde está. ¿Se acuerdan de la cadena transportadora de electrones? Cuando ya es el paso final, ¿no? Para la producción de ATP. Entonces, ahí quien interviene es la coenzima Q, justamente. Entonces, la coenzima Q justamente en las fases de la cadena transportadora de electrones, va a permitir que todos estos procesos se lleven a cabo y que se produzca energía. Entonces, ¿qué tiene que ver con la producción de ATP? Así que también la coenzima Q es importante para dar energía y también aparte para dar salud a las membranas de las células y de los organelos, que es lo que habíamos visto. La coenzima Q se encuentra en concentraciones más altas en órganos que requieren más energía, porque se dedica a esto, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, en corazón, riñones, hígado, músculos, cerebro, intestino, pulmones y en el plasma. Entonces, en esos sitios es donde hay mucho más coenzima Q, porque pues claro, son órganos que requieren una producción energética muy alta. Entonces, vamos a recordar algo que luego se nos pasa, y más a nosotros médicos, que luego hacemos indicación de tratamientos farmacológicos y no nos acordamos de. Es la síntesis de la producción de colesterol y de ubiquinona, que es la coenzima Q. Bueno, es una forma de coenzima Q. Entonces, lo que hace, vamos a recordar, dice, la enzima hidroximetilglutaril, coenzima A, que es esta que está aquí en el segundo paso,
Dice, juega un papel crítico en la regulación de la síntesis de la coenzima Q y en la regulación de la síntesis de colesterol. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando tomamos estatinas? Las estatinas inhiben esa enzima, inhiben la enzima HMG coenzima A reductasa. Entonces, al inhibir esa enzima, lo que se espera es que se disminuya la producción de colesterol. O sea, se inhibe eso, pero al mismo tiempo se inhibe la producción de ubiquinona, por lo tanto de coenzima Q. Entonces, ¿qué es lo que me va a traer como consecuencia? O sea, si yo estoy inhibiendo la producción de ubiquinona, ¿qué es lo que va a tener mi paciente? Con un consumo crónico, claro, ¿no? O sea, no nada más de 1 o 2 meses, pero un consumo crónico, porque hay pacientes que toman estatinas, pravastatina, torvastatina, por años, en serio, años, y se lo toman así para siempre. Entonces, ¿qué pueden tener, por ejemplo, como consecuencia al tomar esto? Ajá, Rosario comenta que pueden tener fatiga crónica. Así es, pueden tener fatiga crónica, porque estamos hablando de que también se está inhibiendo un elemento importante para la producción de ATP. Entonces, ¿en dónde vimos que se encuentra más coenzima Q? Pues en el corazón, en los riñones, en el hígado, en los músculos, en el cerebro, en el intestino. Entonces, ¿qué pueden tener? Pues Aida comenta que niveles bajos de coenzima Q10 por estatinas, con diarrea, dolores, mareos. Sí, justamente todo lo relacionado a esos órganos, ¿no? Lo más común justo es fatiga muscular y también falta de concentración, falta de retención de la memoria, calambres musculares también a nivel gastrointestinal. Sí, Oscar comenta desánimo, arritmias cardíacas, sí, son muchas cosas relacionadas con el uso de estatinas y los recetamos a veces como dulces, ¿no? Así como, colesterol, triglicéridos, pues estatinas, ¿no? Y realmente ya recordamos que no debe de ser así, o sea, la primera línea es corregir el origen de eso, ¿no? Entonces, una línea de tratamiento nutricional, corrección de hábitos, mejor alimentación, mejora la actividad física y siempre nos podemos apoyar antes de suplementación antioxidante, o sea, antes de dar como, digo, y eso como médicos, pues a veces, pues sí nos cuesta, a mí me costó en su momento porque pues yo saliendo de la carrera, pues yo no tenía pues justamente esa noción, ¿no? Porque ahí nos básicamente crecemos a nivel profesional con una noción de que es todo farmacológico y lo demás es como, a ver si cambia, ¿no? A ver si lo modifica, pero pues no nos enfocamos en eso, siendo que esa es la medicina también, o sea, corregir el origen de las enfermedades. Entonces, dice María que ¿cuánto tiempo después de la ingesta generaría estos síntomas? Pues ahí dependería de la persona. Normalmente los tratamientos con estatinas no se recomienda más de 3 meses. En 2, 3 meses no lo va a ocasionar, pero ya hay pacientes que sí, más de ese tiempo, que lo llevan en meses o años incluso, puede ser que sí. Entonces, Oscar comenta, en pacientes con hipertensión es recomendable utilizar coenzima Q. Con hipertensión, sí puedes utilizar la coenzima Q como tal, justo como mejora las membranas, sí puedes utilizarlo en la hipertensión, si quieres conferir como más protección cardiovascular. Y en personas, por ejemplo, que tengan resistencia a la insulina o diabetes, también, porque ahí estamos hablando, pues, justamente de un mecanismo de producción energética que pues tampoco se está llevando a cabo. Pero sí, podrías utilizar coenzima Q en pacientes metabólicos en general. Y cuando un paciente toma estatinas, pues en su momento, si es una forma más prolongada, porque bueno, no es todos los casos, hay unos pacientes que sí requieren pues un tratamiento más prolongado, que es indicado ya por alguna situación. En estos pacientes sería bueno pues suplementarles, ¿no? Con coenzima Q. Entonces, la coenzima Q, aquí me voy a pasar. Bueno, este es un resumen de las ingestas promedio de cada uno. Liliana dice, en caso de los pacientes con dislipidemia familiar, ¿se podrá usar en conjunto a ciclarlos? Y en caso de los pacientes con dislipidemia familiar, ¿se podrá usar en conjunto o ciclarlos por periodos? Así es, justo. De hecho, cuando tienen dislipidemias de este tipo,
puedes usar la coenzima Q para mejorar justamente como todos estos mecanismos, y omega 3 también, que sería algo que les va a ayudar. Y para que no se oxiden los lípidos, también puedes usar antioxidantes, porque recuerda que no solo es tener como que las lipoproteínas, las LDL altas, sino que implica su oxidación y también la disfunción del endotelio vascular, que hace que esa oxidación de lípidos es la que hace que se haga la placa de ateroma. No todos los pacientes significa que todos los que tienen LDL altos pues ya estén formando la placa, sino que interfieren esos factores y ese tipo de daño oxidativo, daño celular, radicales libres presentes y oxidación. Oxidación de lípidos es lo que condiciona. Y dice María que la base es la alimentación y el ejercicio. Sí, siempre eso es de ley, ¿no? Así, de ley, y ya después le vamos escalando qué necesita nuestro paciente, ¿no? Vamos viendo si le puedo dar omega, le puedo dar antioxidantes, le puedo dar coenzima Q, le puedo dar muchos suplementos probióticos, esos ya son otros temas, pero pues sí. Entonces, bueno, ahí están más o menos las ingestas promedio, o sea, no son las dosis altas ni nada, son las promedio que se llegan a utilizar. Hay unos como básicos, otras dosis máximas, pero bueno, ahí se los dejo por si lo quieren como llegar a utilizar. Entonces, aparte de todos los alimentos que les puse antes, que se encuentran en México que contienen polifenoles, aquí en México también contamos con estos alimentos que contienen antioxidantes y que esto es lo que justo comían, o sea, bueno, comen muchas personas de provincia y que nuestros abuelitos o nuestros tatarabuelos comieron y que por eso llegaron a los 100 años, ¿no? O llegan a los 100 años actualmente, que esperemos que nosotros también, así que hay que cuidarnos bastante. Es porque, por ejemplo, la tuna igual contiene muchos compuestos bioactivos o todos estos pues antioxidantes como vitamina C, vitamina E y polifenoles. Ya ven que pues también incluso las tunas tienen varios colores, rosa, rojo, amarillo, verde, entonces lo contiene en gran cantidad. También diferentes variedades de maíz, pues mexicano, originado acá, que también tiene que ver con la coloración, el maíz rojo, el maíz azul, también, bueno, el clásico, el amarillo. También el tomate, que tiene potasio, ácido fólico, caroteno, vitamina C, vitamina E, flavonoides y licopeno. Y otros es agua de Jamaica, tortillas, frijol, bueno, pues asociado las tortillas al maíz, elote, también el maíz, el pozol, que es de Chiapas, que tiene que ver con el cacao. Entonces, la presencia del cacao también es importante en México. Cebolla, avena, chaya, que en Yucatán igual cuando vayan, pídanse su bebida de chaya, o sea, su comida de chaya, y calabacita, betabel y verdolagas, que son alimentos muy, muy usados en México. Así que pues también tenemos de dónde, ¿no? En cuestión de alimentación también hay. Entonces, bueno, eso sería todo de cuestión de los antioxidantes. Hasta ahorita, ¿han tenido algún comentario, alguna duda? Bien, hasta ahora no. Ok, Gladys, muchas gracias. Gracias a ti por conectarte. Espero te haya sido de utilidad. Gracias a ti, María. Gracias a todos.